Hola amigos, soy Kato Villasmil y les doy la bienvenida a este gran congreso virtual llamado Emociones y Salud, el primer congreso online internacional enfocado en las terapias emocionales. En este congreso te vamos a enseñar desde cómo recuperar tu salud física, también cómo recuperar tu salud emocional y por lo tanto conseguir el bienestar emocional y físico deseados. Hoy tenemos como experto invitado a Oscar Mura. Oscar es licenciado en Psicología Clínica, cuenta también con un diplomado en hipnoterapia, hipnoanálisis y terapia de vidas anteriores en la Escuela de Hipnosis de Suecia. En ese mismo país, él fue el encargado del programa de terapia multisistémica para abuso y negligencia infantil, dentro del Servicio de Seguridad Social de Estocolmo. Se especializó también en psiquiatría infantil, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno obsesivo-compulsivo, además de especializarse en coaching, en liderazgo y emprendimiento. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy gentil. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, gracias a Dios. Estoy contenta, estoy muy entusiasmada de verdad de poder contar contigo como uno de mis expertos en este congreso porque el día de hoy en lo particular vamos a hablar un tema muy interesante con Oscar y es que vamos a descubrir en esta conferencia cómo desbloquear conflictos emocionales y de hecho recuperarse de algunos trastornos a través de la terapia regresiva. Les quiero recordar a nuestra querida audiencia que están viendo en este momento la conferencia de Oscar Mura en su propia página web, dentro del Congreso Virtual Emociones y Salud, y que justo debajo de su conferencia van a poder acceder a su biografía y al enlace directo a sus redes sociales, a su página web, de tal manera que una vez que terminen de ver la conferencia, si quieren conocer un poco más del trabajo de Oscar, lo puedan hacer conectándose directamente a él a través de esos enlaces. También tenemos una sesión de comentarios donde ustedes pueden añadir cualquier tipo de comentario que tengan con respecto a la conferencia o cualquier duda o pregunta. Nosotros estamos abiertos a responder cualquier inquietud. ¿Te parece si empezamos, Oscar? Por supuesto. Ok. Bueno, les quiero comentar, como les comenté anteriormente a nuestra audiencia, nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante con Oscar y es cómo desbloquear los conflictos emocionales y recuperarte de algunos trastornos a través de la terapia regresiva. En esto quiero hacer un pequeño paréntesis para comentar a nuestra audiencia que hace unos días atrás, bueno, yo fui paciente de Oscar y recibí una terapia de regresión. Entonces, a medida que vamos a ir aclarando las dudas, las preguntas a lo largo de la conferencia, yo particularmente voy a ir hablando un poquito sobre cómo me fue mi experiencia en particular con la terapia regresiva. Y bueno, con respecto a esto, entonces, Oscar, la primera pregunta que te haría, y que de hecho nuestra audiencia se debe estar preguntando en este momento es, ¿qué es una terapia regresiva? A ver, una terapia regresiva o una terapia de vidas anteriores, que es una regresión, cuenta de algo que es bastante interesante y que es cuando tú logras ser consciente a través de esta terapia, eres consciente de qué forma tu día a día puede estar siendo condicionado con otras memorias de las cuales tú no eres consciente. Me refiero, ¿de qué manera una vida anterior puede hoy día estar afectando de alguna manera lo que es tu día a día en tu vida actual? Entonces, desde esa perspectiva, el hacerse consciente de cuáles son los posibles patrones de conducta que tú vienes trayendo de otras vidas y que se hacen y se repiten en esta vida actual, cuando tú logras hacerte conciencia, cuando tú logras ver lo que sucede, es ahí donde tú también, de una forma muy consciente, comienzas a hacer las conexiones correspondientes a comprender a través de estas conexiones, de esta vivencia, cómo tu vida se ha ido desarrollando. Entonces quiere decir, Oscar, que nos puedes nombrar en general qué tipo de conflictos emocionales nosotros podemos superar a través de una terapia de regresión. A ver, son muchísimos en realidad, pero te podría decir que, mira, hoy en día hay algo que ha un diagnóstico que aparece muy frecuentemente en la persona y que se llama fibromialgia. Y la fibromialgia tiene que ver justamente con ciertos procesos emocionales que las personas tienen. La fibromialgia son dolores bastante agudos que las personas tienen a veces. Entonces,
He tenido pacientes los cuales han llegado a mi consulta con fibromialgia y que a través de una regresión han podido saber de dónde proceden estas tensiones emocionales que las han llevado a tener el diagnóstico hoy día. No te estoy diciendo de que la terapia de vida anterior, las regresiones, sean la panacea, que sea justamente el medicamento o la receta para sanarse, pero sí ha servido. También ha servido para otro tipo de trastornos. Es decir, que son muchos en general los conflictos emocionales que se pueden solventar entonces, y por tanto, trastornos, por ejemplo, ya nombraste la fibromialgia, que tienen claras conexiones emocionales, ¿no? Entonces, te puedo nombrar como algunos de los trastornos, es una depresión. Porque muchas veces el encontrar la razón de ciertas depresiones que estás viviendo en esta vida, que pueden ser de algo que vienes cargando de una vida anterior. Ajá. Cuando tú logras ver, por ejemplo, una depresión se puede generar en una carencia emocional, ¿verdad? Se puede generar en un abandono, en una sensación de soledad, en una sensación donde tú realmente hoy día no entiendes por qué no tienes la capacidad suficiente como para poder lograr hacer lo que tú deseas. ¿Sí? Encuentras en cada esquina, en cada paso que das, encuentras un obstáculo y no tienes en realidad por qué tener ese obstáculo, porque tienes absolutamente todas las herramientas, tienes absolutamente todo lo que es posible en esta vida para poder lograr lo que tú deseas. Pero siempre te vas a encontrar con obstáculos. Cuando hacemos una regresión, podemos ver y darnos cuenta de que los obstáculos no están situados en esta tu vida actual, sino que los obstáculos son obstáculos que están dentro de tu inconsciente que vienes trayendo de vidas anteriores. Ok, y con respecto a esto también entonces, Óscar, tengo otra pregunta. Cuando uno habla de terapia regresiva, ¿las regresiones siempre son hacia los antepasados o se puede regresar a un momento en la infancia de la persona en particular o al momento de cuando estamos en el vientre de nuestra madre? A ver, la terapia de vida anterior es como bien lo dice, terapia de vida anterior. Por lo tanto, no es que llegas a tus antepasados, sino que tú llegas a una vida en la que en algún momento fuiste en otro momento de tu existencia. Recuerda que nosotros somos energía. Lo único que desaparece es esto, el envoltorio. Seguimos siendo energía. Venimos desde una energía. Y cuando nosotros venimos desde esa energía, traemos con nosotros conocimientos. Al momento de nacer, cuando nosotros elegimos la familia, el padre, la madre que elegimos, que los elegimos por ciertas razones, nos olvidamos completamente de todo y comenzamos a vivir en lo que llamamos ahora vida actual. Por lo tanto, si yo te llevo a una vida anterior, vas a regresar a una vida que viviste con anterioridad. ¿Sí? Eso es una de las terapias de vida anterior. Pero también están las regresiones a las vidas actuales. Y generalmente las terapias de vidas actuales también tienen que ver con ir observando, viendo qué es lo que sucedió en esta tu vida actual para poder esclarecer ciertas emociones que hoy día tampoco te permiten avanzar. ¿Sí? Por lo tanto, podemos llegar a cierta edad, pero también podemos llegar al vientre materno. Inclusive, hay veces que ni siquiera es necesario ir guiando hacia el vientre materno, cuando las personas, el paciente en este caso, llega directamente y estando en el vientre materno, muy bien digo, aunque no seamos conscientes, sí suceden absolutamente muchas cosas, porque el bebé, cuando está en el vientre materno, puede sentir todas las tensiones, puede sentir si es deseado o no es deseado, puede sentir todas las carencias que hay alrededor. Y eso también es parte de lo que trae cuando están en esta vida actual. Ok, entonces existe lo que son las terapias regresivas y las terapias de vidas anteriores. O sea, sí, claro, las terapias regresivas te llevan hacia tu momento de tu vida actual y las terapias de vidas anteriores hacia un momento de la vida pasada. Perfecto, sí. Eso es, bien.
Y bueno, yo, Oscar, yo no sé si nos puedes nombrar en general los beneficios de las terapias de vidas anteriores, específicamente, los beneficios de esta terapia. Te lo puedo resumir en dos palabras, o en tres. Te cambia la vida. Una terapia de vida anterior te cambia realmente la vida. Porque cuando tú eres consciente, como bien te decía anteriormente, de estos patrones de conducta, ¿sí? Y puedes asociarlo a lo que estás viviendo o lo que has vivido en esta tu vida, lo puedes llevar y puedes comenzar a hacer realidad los cambios. Todas las personas creemos ser conscientes de nosotros mismos. Pero basta con hacer 2 o 3 preguntas y te das cuenta que las personas no son tan conscientes de sí. Generalmente las personas andamos en lo que llamamos el piloto automático. Te despiertas y te conectas, te despiertas, vas al baño, comienzas a hacer desayuno, te vistes, sacas a los niños, les das de comer, les gritas, te vas al trabajo, trabajas todo el día, llegas a tu casa, comienzas a hacer las labores de la casa, te sientas a ver televisión y de repente tienes esos 2 o 3 minutos donde te haces consciente de muchas cosas y nuevamente entras al piloto automático. Cuando tú estás o cuando has vivido la experiencia de una vida anterior, te va a abrir, te va a abrir completamente la mente a estar más consciente. Por eso te cambia la vida. Sí, exactamente. Con respecto a eso, en mi caso en particular, en la terapia regresiva, sí se puede identificar un patrón de comportamiento en particular que se viene repitiendo desde mis antepasados. Y si lo lleva uno, cuando uno toma conciencia del problema que está teniendo en la actualidad, lo lleva inclusive a pensar. Y lo siguiente sería ya tomar acción, tomar decisiones, ¿no? Que eso fue lo que precisamente me pasó con la terapia de regresión. Y con respecto a esto, bueno, también tengo otra pregunta, Oscar, el objetivo en sí de la terapia regresiva, porque en mi caso, bueno, tú me preguntaste qué quería de mis antepasados, yo te comenté del mensaje, qué mensaje tenían ellos para mí y para yo poderlo aplicar a mi actualidad, que se relacionara con algún conflicto mío también en la actualidad. Pero el objetivo en sí que persigue la terapia o consultar con nuestros antepasados es precisamente ese, el nos traiga algún mensaje o tiene también algún otro tipo de objetivo. Lo que pasa es que generalmente el mensaje que vas a recibir es el mensaje que tú te das a ti mismo desde otra vida. Si tú te das cuenta, cuando yo te pedí, en tu caso, que dieras un mensaje de tu vida anterior a esta vida, no es algo que tú inventaste, sino que es algo que apareció en tu consciente directamente. Y no es algo que manejaste tú a tu gusto, sino que fue un mensaje que te dijeron lo que te dijeron en ese momento. A cada persona es un mensaje individual que tiene que ver con cada individuo en sí. Se podría pensar, y hay gente que dice, bueno, pero ¿y si es mi imaginación? Ok, pero la imaginación generalmente cuando se hace una terapia de vidas anteriores y tú le puedes preguntar a la persona, ¿qué es lo que tú piensas que fuiste en la vida anterior? Generalmente no son todos príncipes o princesas. ¿Sí? O tienen una idea de lo que, porque alguien les dijo, mira, tú en una vida anterior fuiste esto o lo otro. Y te puedo decir algo. Y el 99,9% de las personas que se sientan en el sillón enfrente mío, en mi consulta, nunca, nunca le achuntan lo que fueron en una vida anterior. Y eso tiene que ver porque para poder saber lo que fuiste en una vida anterior, tienes que vivir la experiencia de una terapia de vida anterior. Entonces, los mensajes, volviendo al mensaje, tienen que ver con lo que tú traes desde atrás. Que puede ser un mensaje bastante sencillo. Comienza a preocuparte de ti, sé feliz. Es un mensaje que si tú te das cuenta, o yo lo he vivido en la consulta, por ejemplo, el 70% de las personas que le hago una pregunta muy sencilla, ¿cuál es tu ambición en general? El 75% de los pacientes responden, ser feliz. Y si el mensaje es, sé feliz, comienza a amarte a ti mismo, es un mensaje muy positivo, muy potente. Donde tú comienzas también a preguntarte, entonces,
Si en esa vida dejé de hacer una cantidad de cosas, ¿qué es lo que necesito hacer yo ahora, en esta vida actual, para sanar posibles experiencias negativas de una vida anterior? Hay que ser consciente, y ahí hacer la conexión. ¡Wow! Ok, para ser feliz tengo que comenzar a preocuparme de mí. Tengo que comenzar a pensar en mí. Tengo que comenzar a escucharme yo más. Tengo que comenzar miles de etcétera. Ahí está el mensaje, ahí está la relevancia del mensaje. Sí, y en este caso, Oscar, ¿cuántas sesiones de regresión puede necesitar una persona para superar algún conflicto en particular, algún conflicto emocional? La sesión es una sesión. Si te das cuenta, trabajé contigo una sola sesión. Desde esa sesión comenzaste a hacer conexiones de lo que experimentaste en esta vida anterior y para usar un idioma más de hoy, comenzaste a hacer el link, a linkear, a conectarte con las experiencias de esta vida. Y esa sesión tiene una duración, en mi caso, conmigo, es de 2 horas. En término medio. Y que lo que se me está preguntando también a las personas que nos están viendo en este momento es si se puede hacer a distancia. Y bueno, sí se puede hacer a distancia porque de hecho yo estoy ubicada en Ecuador y Oscar está en Chile y lo hicimos por videoconferencia. Y bueno, sí, exactamente, lo hicimos prácticamente por una videollamada. En cuanto a que si requiere algún tipo de preparación particular para la terapia, bueno, no se requiere. Bueno, en mi caso lo que me dijo Oscar fue los auriculares y estar, o sea, reposada, descansando la cabeza, o sea, un sitio donde pudiera descansar. Y bueno, con respecto a esto, sí, te iba a preguntar, Oscar, la forma de acceder al inconsciente de la persona a través de esta terapia, ¿siempre es usando hipnosis o existe algún tipo de otra herramienta que se puede utilizar para acceder al inconsciente? Yo voy a hablar por mí. Yo soy psicólogo de profesión. Utilizo la hipnosis como una técnica para poder llegar mucho más fácil al paciente. Por lo tanto, cuando yo llevo a una persona a un estado hipnótico, lo estoy llevando a un nivel de relajación que es un nivel teta, lo cual significa que no estás durmiendo, pero tampoco estás despierto completamente. Sí estás consciente. Cuando yo llevo a esta persona a través de una inducción a este nivel, es ahí donde yo puedo entrar a su inconsciente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando estoy en su inconsciente, me dirijo directamente para ir haciendo cambios a través de ciertas sugerencias, cambios de conducta que van a ayudar a mejorar las conductas actuales. Pero también puedo ir al inconsciente para extraer información, memorias que están escondidas ahí y que también están generando algún tipo de ruido que no te permite avanzar en la vida, ¿no? Entonces, haciendo eso, abriendo el inconsciente, yo no puedo hacer que tú borres una memoria. No puedo hacer eso. Lo que sí yo puedo hacer es modificar una memoria de tu vida. Porque si tú traes una mala experiencia en algún momento de tu vida, y esa mala experiencia se ha transformado en un trauma para ti, lo que yo puedo hacer es trabajar ese trauma a través de la modificación de la memoria. La modificación en el sentido de que tú te enfrentes con esa memoria para poder resolver el trauma o el problema que tienes estando en esa memoria. Cuando tú logras hacer ese cambio, hacer esa modificación, luego al regresar vas a ir regresando con otra memoria. Recuerda que el cerebro es nuestro taller y las memorias es nuestro taller de vida. Todo lo que tenemos, lo tenemos en el inconsciente. Sí, y bueno, sí, muy interesante lo que estás comentando de esto, de acceder al inconsciente a través de las memorias.
Y bueno, yo te preguntaría, ¿existe algún tipo de contraindicación? O sea, es decir, cualquier tipo de persona puede someterse a esta terapia de regresión. Cuando hablo de cualquier tipo de persona, me refiero a personas inclusive con trastornos psiquiátricos, como por ejemplo esquizofrénicos o trastornos de personalidad, de bipolaridad. ¿Esos son candidatos para esta terapia o no? Eh, Excluyo inmediatamente a las personas que tengan una esquizofrenia, Ujú. absolutamente. Son, porque es un factor de riesgo. Además, yo personalmente, desde mi trabajo diario, yo no trabajo con menores de edad, no trabajo con menores de 18 años. La regla mínima o la edad mínima para poder trabajar con una regresión es 18 años. Me piden muy seguidamente madres y padres si puedo hacerle regresiones a menores de 9, 10 años. Y yo personalmente digo que no. El riesgo es muy grande de encontrar algo que ese menor de edad no sepa manejar. Por lo tanto, es nuevamente yo, Oscar Mura, no hago eso. Lo excluyo totalmente. Ok, y con respecto a esto, entonces también te preguntaría, ¿existe algún peligro en el momento de la regresión de la persona? No Si existe está ningún viviendo una peligro. experiencia traumática o si viene a su mente algún tipo de experiencia traumática o algo. Lo que pasa es que, si te das cuenta, tú lo viviste a distancia conmigo. Tú estabas en un lugar donde tú estabas completamente segura. Ujú. En mi consulta estás completamente segura también. No va a suceder absolutamente nada. Ahora, lo que es relevante nombrar aquí, en esta pregunta que me haces, es en qué estado se encuentra. Cuando tú estás en un estado hipnótico, estás totalmente consciente. Estás consciente de los ruidos que hay a tu alrededor, estás consciente del sillón, estás consciente de dónde está situado el sillón, estás consciente, mi voz, no dejas nunca de no estar consciente. Esto no es el show de la televisión, 1, 2, 3, duérmete, te cuento una historia maravillosa, 1, 2, 3, despierta y te vas para la casa con eso. Eso no existe, eso es show. La realidad es que tú estás absolutamente consciente. Por lo tanto, cuando tú estás en un estado hipnótico, no hay nada ni nadie que te pueda hacer algo en contra de tu propia voluntad. Por tanto, digamos tu pregunta, no existe ningún peligro. No es que te vas a quedar pegado en una vida anterior. No es que te vas a perder o que vas a abrir portales extraños. No. Lo que se hace ahí es trabajar. Si llegas a alguna situación que pueda ser desagradable o incómoda para ti, lo que se hace es que en este caso el paciente pueda experimentar, pueda identificar, es ser un detective privado de su propia vida para poder dilucidar qué es lo que sucedió ahí, porque es una información muy importante. Y luego desde ahí vamos a avanzar o retroceder lo que sea necesario para tener mayor información. Ahora, si la experiencia es demasiado desagradable, la persona, en este caso el paciente, me lo tiene que informar, me lo dice, yo lo estoy viendo también, cómo está reaccionando, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a salir de ahí. Ok, y en cuanto a esto también, entonces te preguntaría, Oscar, ¿cuáles son los efectos secundarios inmediatamente? O sea, ¿qué siente inmediatamente la persona después de terminar una sesión de regresión? Yo creo que ahí eres tú la persona que me podría dar esa respuesta. Pero generalmente es un cansancio. ¿Sí? Sí, Es un cansancio, ¿sí o no? sí, claro. Esa fue una de las primeras preguntas que yo le hice a Oscar antes de que me hiciera la terapia. Sí, y en este caso la terapia regresiva, bueno, se siente también sueño, ¿verdad? Pero no solamente la parte del sueño y la parte como de la, bueno, en mi caso particular yo sentí mucho sueño y como pesadez en la cabeza. Tuve que descansar después de la regresión. Pero después de eso fue como un estado emocional que tuve, o sea, fuerte, pero vino ligado al mensaje me dejó mi antepasado y también a lo que experimentó ese antepasado que se relaciona también de cierta manera con algún aspecto de mi vida en particular, ¿no? Hay que, Entonces, sí, hay sí. que decir que antepasado fuiste tú de una vida anterior.
Sí, en una vida anterior yo fui hombre y me llamé Manuel. Así es. Entonces, claro, lo que tú Mm, acabas de decir, después de una sesión, las personas, los pacientes terminan bastante cansados, algunos inclusive con cierto leve dolor de cabeza. Pero también lo que sucede es que están en un estado emocional bastante sensible. Y ese estado emocional de sensibilidad dura entre 24 y 48 horas, que no es nada especial. Lo único que hace es que te vas conectando cada vez más profundo contigo mismo. Eso es el estado de sensibilidad que aparece. Bueno, y estamos hablando de hecho de vidas pasadas y de reencarnación y todo este asunto. Para las personas que no creen en vidas anteriores y no creen en la reencarnación, pero que se someten a una terapia de regresión de este tipo por pura curiosidad, ¿la efectividad es igual en estas personas que en las que creen, pues? Sí, por supuesto. Que al final es llevarlo, mira, lo que la persona, lo que el paciente necesita, más allá si cree o no cree, es estar relajado, es perder el miedo, soltar la necesidad de control que muchas de las personas traen consigo. Cuando tú estás en este estado, que es mi trabajo, al final, llevarte a un estado de relajación profunda, por supuesto que vas a lograr acceder a esta regresión, a este encuentro contigo mismo en una vida anterior. Cuando las personas no creen, bueno, dicho eso, terminado la sesión, se contextualiza lo que sucedió. Por eso es muy importante, si vas a hacer una regresión, una terapia de vida anterior, por favor, hazlo con un profesional de la salud mental. Hay muchas personas que hacen terapias de vida anterior, pero no todas las personas son eh, profesionales de salud mental. Y digo esto porque hay pacientes que han llegado, que se lo han hecho a veces con ingenieros comerciales, con carpinteros, etcétera, etcétera. Y es ahí donde al final de la sesión no han logrado dar una contextualización de la experiencia en sí. Y eso es sumamente importante, poder cerrar la experiencia vivida. Poder también demostrarle durante la sesión que lo que has vivido no es imaginación. Porque cuando, un ejemplo, si yo te pido que cierres los ojos y te imagines un abrazo, lo vas a hacer, pero no vas a sentir el cuerpo del otro. Pero si yo te pido, cuando estás en este estado hipnótico, estamos viviendo la regresión, que des un abrazo, vas a sentir el cuerpo del otro. No vas a sentir solamente la textura o el cuerpo de la persona. Y también puedes sentir el olor de la persona. Puedes llegar a sentir el pelo, porque las sensaciones se agudizan. Esa es una experiencia donde no puedes negar de que algo existió. Deja de La, ser una. la diferencia entre que uno esté imaginando algo a que en verdad sea un recuerdo, que esté viviendo en ese Lo estés momento. viviendo, lo estás experimentando. ¿Mm? ¿Y te ha pasado, Oscar, a ti en tu práctica en particular que no hayas podido llevar, o sea, la persona no se haya dejado llevar a una vida anterior? Sí, por supuesto. Claro que sí, claro que me sucede. Uno de 50 me sucede. Pero generalmente lo cito una segunda vez. Mm, Mi política en mi consulta privada es, si la persona no logró en una primera sesión y comienzan a ponerse ansiosos y a frustrarse, generalmente corto la sesión y los invito a volver en otra oportunidad. Y es una invitación gratuita la segunda vez. Y me ha sucedido de que a veces me ha pasado con pacientes que lo he invitado una tercera vez y lo hemos logrado la tercera vez. Y y eso es eso, para demostrar, y eso es para demostrar que sí se puede. Lo único que necesitan es soltar, dejarse llevar. dejarse llevar. ¿Y qué crees tú que pasa con estas personas que no han logrado, que les cuesta tanto entrar entonces en ese estado? Son sus miedos internos, sus necesidades de control. Recuerda que las necesidades de control tienen que ver con los miedos.
Los miedos tienen que ver cuando comienzas a crear realidades en tu mente de algo que no existe. Ahí aparecen las ansiedades también. Entonces, cuando es una persona que no se deja llevar, que no suelta el control, que comienza a hacer resistencia, por mucho que yo lo intente, la persona va en su mente en contra de lo que estamos haciendo, no lo puedo ayudar. Pero cuando logran comprender que lo único que necesitan hacer es dejarse llevar, confiar, sale maravillosamente bien. Eso debe pasar en aquellas personas que en el momento de que tú empiezas a dar las indicaciones, las órdenes, uno se puede empezar a preguntar, no, esto no sirve. O sea, el cuestionarse, ¿no? El cuestionarse lo que está pasando. No, esto es Claro. producto de mi imaginación, esto no está funcionando, no estoy viendo nada, no. Justamente, sobre todo las personas muy racionales, ¿no? Eso es importante. Las personas que son muy racionales en ciertos grupos profesionales les cuesta más que a otros. Acuérdate que el racional funciona de una manera muy específica, muy especial. El racional, y te lo voy a dar como un ejemplo, tú al racional le pasas una papa, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el racional? Va a tomar la papa, va a mirar la papa y va a comenzar a desmenuzar la papa para ver qué es lo que hay dentro de la papa. Cuando se da cuenta que la papa es una papa, intenta pegarla nuevamente, dejó de ser una papa. Eso es lo que hace el ser humano racional, ¿verdad? Los seres humanos emocionales, ¿qué es lo que hacen? Le pasa una papa, la persona mira la papa, la huele, la pone a cocer, la saca, le pone sal, aceite y se la come. Y la disfruta. Por lo tanto, cuando tú le puedes mostrar a la persona que es racional, de que no se cuestione, de que sea totalmente, que deje venir lo primero espontáneo, que sea espontáneo en su pensamiento. Cuando tú logras que esa persona racional llegue a ese punto, sucede maravilla, sucede maravilla. Y cosas muy hermosas. Claro que sí. La clave entonces es dejarse llevar, ¿no? Entonces, sobre todo para los que nos están escuchando en este momento que estén Absolutamente. interesados en una terapia de regresión, dejar bueno, de hecho, Oscar hace un ejercicio para uno dejar el control a un lado antes de empezar la terapia. Y, Exactamente. exacto, sí. Y lo que Durante el hay que hacer, proceso, cuando empezaste, yo me decía dentro de mí, bueno, o una voz me decía dentro de mí, déjate llevar, déjate llevar. Y de ahí fue que, te dejaste llevar completamente. logré conectar con Manuel. Ahí fue donde Ya, sí, logré conectar con entonces Manuel, sí, fuiste en una vida exactamente. anterior. Claro, Sí. Y eso es. hablando, ujú, Dime, perdón. sí, y hablando de vidas pasadas, Oscar, ¿cuántas vidas pasadas podemos tener nosotros? Eso es bastante indefinido, ¿ah? Es difícil poder lograr decir la cantidad exacta de vidas pasadas. Hay algunos que se atreven a decir, no, tenemos solamente 7. Otros dicen, no, tenemos miles, tenemos muchas. La verdad es que poco se puede saber acerca de eso. ¿Mm? Lo que sí es importante, algunos pacientes en la sesión de regresión han pasado por 3 o 4 vidas y al final las 3 o 4 vidas te muestran la vida actual. Diferentes pasajes de diferentes vidas, cuando las vas juntando, es tu vida actual. Eso es todo lo no resuelto que tienes que resolver. Entonces, pensando desde ese punto de vista, entonces tú podrías decir, wow, tengo una caja de cosas sin resolver. A lo mejor tienes muchas vidas anteriores. Puedes decir, no, tengo todo resuelto. Bueno, si tuvieras todo resuelto, estarías a nivel de la iluminación, ya llegando al nivel de Buda, lo cual todavía no estamos a ese nivel. Todos los seres humanos tenemos algo que aprender en cada una de las vidas. Lo importante es ser consciente de qué es lo que necesitas cambiar para no volver a repetir los mismos patrones de conducta que vienes trayendo de otras vidas y perpetuarlos en el futuro, en las próximas vidas. Porque cuando tienes esta herramienta, cuando tienes esta posibilidad de ver, de vivir, de experimentar qué es lo que sucedió en una vida anterior, cuando tú logras darte cuenta de eso, es tu propia elección. Eres tú quien decide si haces un cambio en tu vida o si sigues haciendo lo mismo. Por lo tanto,
Si tú no haces un cambio después de haber visto, después de que te hayan mostrado, de que hayas experimentado, de que hayas vivido, de que hayas pasado por esta experiencia, si tú decides no hacer un cambio, te doy por seguro que en 3 vidas más, cuando te hagas una regresión y te encuentres en esta vida, vas a decir, todavía sigo lo mismo. Y si existe el caso, Óscar, entonces, de aquellas personas que pueden inclusive romper ese patrón de comportamiento que ya han venido repitiendo en vidas pasadas, en la vida actual. Si ellos llegan a superar esos conflictos, ¿vuelven a reencarnar en otra vida o Y por qué pasa en supuesto, ese caso? o sea, lo que aprendes a cambiar aquí no significa que llegaste al nirvana de ninguna manera. Lo que acabas de hacer y lo que, por ejemplo, si te pones a ti como un ejemplo, lo que tú logras hacer es dar un paso hacia adelante, cosa que en la próxima vida no vuelvas a repetir lo que estás pasando por ahora. Pero eso no significa de que no tengas algo más que aprender en una próxima vida. Lo que pasa es que el bolso lo vas a llevar menos lleno. En otra vida, con otro conflicto, entonces, diferente. Mira, aquí hay que ser sumamente... A ver, y te lo explico de la siguiente manera. Nos relacionamos con muchas personas. Generalmente, las personas que nos vamos encontrando en nuestra vida pueden tener una relevancia o no pueden tener relevancia. Las personas que nos encontramos que son relevantes en nuestra vida generalmente son personas con las cuales ya traemos un vínculo de vidas anteriores. En esta vida te tocó ser mujer, por alguna razón, por algo que necesitas aprender. En una vida anterior fuiste hombre. En esta vida tienes una madre y un padre. En esa vida anterior que fuiste hombre, y no estoy diciendo en tu caso, sino que si fuiste hombre, a lo mejor esta que es tu madre en tu vida actual, en esa vida anterior fue tu esposa, o fue tu hija, o fue tu hermana. Y si traes un conflicto con ella hoy día, con esa madre quizás también tengas conflictos. Por lo tanto, si ves que hay un conflicto que vienes trayendo con esta persona de otra vida y que sigue estando el conflicto, hay que solucionar el conflicto. La forma de solucionar los conflictos es perdonando con amor. El amor es lo esencial en la vida de los seres humanos. El perdón, la aceptación. Pero primero necesitas comenzar a perdonarte, amarte a ti mismo. Es decir, entonces, Desde sí. ahí comienzas a hacer los cambios que son importantes. Por lo tanto, piensa que las personas que están alrededor tuyo siempre, de una u otra manera, tienen un vínculo contigo que viene de otras vidas. Por lo tanto, cuando tú tienes una pareja, te voy a poner un ejemplo de pareja, hermano, hermana, madre, padre, cierra de la mejor forma posible en esta vida. No te lleves a esa persona contigo para la próxima. Sobre todo si es un ex, porque no vas a querer vivirlo nuevamente a ese ex, a esa persona quizás, si no tuviste una buena relación con él o con ella aquí en esta vida actual. Es decir, que si tuvimos malas relaciones y nos conectamos con una persona en una vida anterior, puede que nos vuelva a pasar, nos volvamos a encontrar con esa persona en otra vida con el mismo Sí, conflicto entonces. por un mismo conflicto, un conflicto que es mayor que ese, inclusive. Por lo tanto, la esencia, la base de todo esto es el amor. Y sí, y con respecto a esto, entonces me viene la otra pregunta. Una persona que ya se hizo una terapia de regresión contigo y identificó el patrón, ¿cuál es lo siguiente que sigue entonces? ¿Cómo solventa o cómo supera rompe con ese patrón? Eso ya va a depender de lo que yo te decía. Cuando visualizas qué es lo que es necesario hacer, va a ser responsabilidad del paciente decidir si hace algo con eso o lo deja stand-by. Ahora, decidir hacer algo significa muchas veces hacer terapia, por ejemplo. Hay muchas personas que se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? Quiero el siguiente paso, y el siguiente paso es la terapia, por supuesto. Y vamos a trabajar con la hipnoterapia, que es psicoterapia con hipnosis. Esa es la forma más fácil de poder lograr hacer los cambios que sean necesarios para mejorar. ¿Y cuántas sesiones de hipnosis requeriría una persona?
para Eso es resolver un conflicto. Eso es individual también. individual. Lo que te puedo decir, que la terapia de hipnosis, ¿m?, Ujú. es mucho más rápida, mucho más efectiva que la terapia psicológica tradicional. Porque la terapia tradicional generalmente es el paciente que tiene que ir viendo qué es lo que va sucediendo, pero con la hipnosis vamos abriendo lo que hablábamos anteriormente. Vamos buscando las memorias, haciéndote consciente de las cosas. Y dices, wow, esto es. Por lo tanto, vamos a trabajar esto. Perfecto, trabajemos esto. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Trabajemos las culpas. ¿De dónde vienen las culpas? ¿Qué es lo que sucede? Ok, trabajemos con hipnosis las culpas, saquemos las culpas. Bien, dejamos las culpas a un lado. ¿Qué es lo que está faltando aquí? A ver, ¿sabes qué? Mira, yo creo o estoy viendo y como de la forma que tú estás siendo en este momento, te está faltando autoestima. Trabajamos la autoestima. Ok, mejoremos la autoestima. Veamos de dónde falla la autoestima, de dónde viene. Ok, trabajemos eso. Mejorar tu autoestima, Exactamente, etcétera. entonces, De la forma. sí, entonces quiere Por lo decir tanto, va que, mucho más rápido, ¿te das cuenta? sí, o sea, lo que hacemos con la terapia de regresión es identificar el patrón y luego para resolver el patrón con la hipnosis. O sea, las Claro. sesiones que requiere el paciente para solventar ese problema. Absolutamente. Yo te puedo decir que mis pacientes generalmente no duran más de 9 meses en general. Máximo, máximo. Por Bajo la eso, terapia de hipnosis. con terapia de hipnosis, absolutamente. Mm, Pues a veces me han llegado pacientes que vienen a hacerse regresiones y que están, no quiero hablar mal de nada, de otros colegas, pero vienen con terapia durante 3 años y comienzo a hacer ciertas preguntas, las mismas preguntas o parecidas preguntas que van apareciendo, como las que te fui haciendo a ti, se lo hago en general, ¿no? Va dependiendo del paciente. Y vamos identificando qué es lo que va sucediendo, qué es lo que traes en esta. Y hay veces que han estado en terapia 3 años y no han logrado identificar lo que se identifica en una sesión pasado 15 minutos. sí, sí, es verdad. La hipnosis es una excelente herramienta para acceder al inconsciente y para lograr cambios mucho más rápidos en comparación con otro tipo de terapias. Así es. Ujú. Y Oscar, ¿qué tipo de libros, herramientas, servicios o páginas web les recomendarías a las personas que nos están viendo en este momento y que se están interesando en la terapia regresiva de vidas anteriores para descubrir sus conflictos? Mira, bueno, ya todos conocen a Brian Weiss. Está de más nombrar a Brian Weiss, ¿no es cierto? Hay un norteamericano que es muy interesante y él se llama Michael Newton. Y él se ha especializado en hacer regresiones a las vidas intermedias. Quiere decir, cuando mueres y antes de reencarnar, antes de encarnar nuevamente. Es un libro bastante interesante, porque ahí puedes entrar en contacto o te van explicando de qué manera cuando fallece, qué es lo que sucede directamente, qué es lo que sucede antes de nacer nuevamente y todo el proceso que hay entre medio. Es bastante interesante. Cómo los guías llegan a ti, cómo te están esperando. Además es que hay que decir que nuestros guías, todos nosotros tenemos guías. Algunas personas tienen la capacidad de estar más atentos a lo que dicen los guías, pero los guías siempre se están comunicando con nosotros. No sé si alguna vez te ha pasado, o a quienes nos están viendo ahora, que se han ido a dormir en la noche con un agobio, con un problema, algo que llevan y le dan vuelta y da vuelta y no saben la solución, y a veces se van a dormir y al día siguiente despierten, ahora sé la solución. Ok, Mm, ahí, cuando las personas se relajan, es ahí donde los guías pueden entrar y mostrarte cuál es el camino que tienes que seguir. Por eso hay que, en las noches, cuando te vas a dormir, acuéstate y duerme. Dalai Lama dice lo siguiente, es un hombre muy sabio el Dalai Lama, ha dicho muchas cosas, pero y él lo dijo en algún momento, en la noche anda a tu cama, acuéstate y duerme. Si te das cuenta que no puedes dormir porque tienes una preocupación, entonces por favor, levántate, soluciónalo, y vuelve a tu cama y duerme. Pero si eres consciente y te das cuenta que ese problema no lo puedes solucionar ahí,
Entonces duérmete, porque no sirve de nada preocuparte y darle vuelta, porque no lo vas a resolver igual. Lo único que vas a lograr es que al día siguiente vas a estar cansado y vas a estar más estresado. Por lo tanto, suéltalo hasta el día siguiente, duérmete, descansa. Al día siguiente, cuando despiertas, toma el problema y resuélvelo. Pero si te haces consciente y sabes que no puedes resolverlo, que no tienes solución en ese momento, déjalo de lado. Porque si lo puedes resolver en 2 días más, entonces suéltalo y resuélvelo en 2 días más. Durante ese tiempo, vive, sé consciente, vive en tu presente. Porque no existe absolutamente ninguna otra cosa más que el presente. El futuro es un constructo que nosotros hacemos. El futuro no existe. El pasado es algo que conocemos, por supuesto, pero tampoco lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra mirada hoy día, conscientemente, del pasado. Y eso nos puede ayudar bastante. Pero siempre centrado en el presente. Por lo tanto, los problemas se solucionan. Si no tienen solución, suelta. Aunque le pongas con todo, creador, etcétera, etcétera, lo vas a solucionar igual. Vive la vida, sé feliz. Exactamente. Sí, por eso que es una gran herramienta. Bueno, por lo menos yo desde que la descubrí, la meditación para mí es excelente para caer en el momento presente y para como que tranquilizar la mente, ¿no? Porque a veces uno se pone a pensar mucho, mucho, mucho sobre un problema en particular. Y a mí particularmente me ayuda bastante la meditación para aquietar un poquito la mente y mantener un estado de bienestar, pero en el momento presente, o sea, de estar en el momento presente. Y Oscar, ¿nos puedes dejar, no sé, con 3 acciones que tienen que tomar las personas después de ver esta conferencia? Tú ya nombraste una, que es la meditación. La Ujú. meditación es algo, a ver, la meditación no es complicada si decides hacer una meditación. eh, no es sentarse 30 minutos y ponerse en Om, no, sino que puedes comenzar con 60 segundos. Y es cerrar tus ojos, comenzar a respirar y solamente concentrarte en tu respiración, solamente en la respiración. Y te concentras solamente cuando inhalas, solamente cuando inhalas. Y cada vez que te das cuenta que no estás concentrado en tu inhalación, quiere decir que los pensamientos aparecieron. Entonces puedes ser muy gentil y decir a los pensamientos, por favor, déjame tranquilo, ya no tengo tiempo contigo, y vuelves a tu respiración. Y vuelves a tu respiración. Y solamente concentrado en tu respiración. Y después de unos minutos, si quieres continuar, te concentras en tu respiración cuando inhalas, pero solamente por un lado, no por ambos, sino que te concentras por tu inhalación solamente en una fosa nasal. Y te quedas ahí, en una fosa nasal. Eso es una forma de meditación. Por lo tanto, paso 1, la meditación. Paso 2 es estar constantemente consciente de tus pensamientos. Mira, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, tienes o tenemos los seres humanos alrededor de 80.000 pensamientos diarios. Son muchos los pensamientos que dan vuelta en nuestra mente. Y como estos pensamientos son repetitivos, por supuesto que dejas de escucharlos. Te das cuenta que de repente la gente va caminando en la calle y se pone a rabiar sin sentido alguno, y de repente te das cuenta que estoy rabiando, ¿por qué? ¿Cómo comencé a rabiar? O vas caminando un día con mucho calor, pasas por fuera de una heladería y de repente 2 cuadras más allá estás en la playa tomando un refresco y disfrutando. Y dices, pero ¿cómo llegué a este pensamiento? Eso es cuando las personas no somos conscientes de esto. Por lo tanto, paso número 2 es ser consciente de tus pensamientos. Quiere decir, estás observando tus pensamientos. Y ahí te diría, obsérvate cómo te tratas tú a ti mismo. Ese es el paso. Estar consciente de qué es lo que te dices a ti mismo. Sobre todo cuando las cosas no te resultan. ¿Ok? Y paso 3, este es un regalo bonito. Cada vez que te pilles pensando en el futuro, tírate la oreja derecha. Tírate la oreja derecha, respira profundamente 3 veces y mira a tu alrededor. Porque ese es el presente, eso es lo que existe. El futuro, como te dije anteriormente, no existe. Por lo tanto, vuelve a lo que es presente. Esto es lo que existe. Disfruta de él. Aunque la oreja te crezca un poquitito, da igual.
pero vas a ser más feliz. Esos son los 3 pasos. De verdad, sí, muy, muy importante lo que estás diciendo. Y sobre todo las personas que se proyectan hacia el futuro. Bueno, yo soy una de las personas que me proyecto muchísimo hacia el futuro. Siempre estoy planificando y siempre estoy como que tengo una meta. Y entonces siempre me dirijo a esa meta. Eso está bien, está perfectamente bien, pero ojo, no hay que quedarse pensando en el futuro sin hacer nada, sino que tú puedes ponerte una meta, pero lo importante es qué es lo que haces hoy día, ahora, para lograr la meta de mañana. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, yo mañana tengo que despertar muy temprano. Entonces no me quedo pensando, ¿y qué pasa si me quedo dormido? ¿Y qué pasa si no despierto? ¿Y qué pasa si estoy cansado? Lo que yo hago hoy día en el presente es ir a dormirme temprano para poder despertar temprano mañana. La acción en el presente. Sí, claro que sí. De verdad, muchas gracias, Oscar. Estoy muy complacida, muy contenta de toda la información que le hemos brindado a las personas. Estoy segura que con esta conferencia las personas se van a interesar en la terapia regresiva, en la terapia de vidas anteriores. Pero no sé si le quieres dar una recomendación final, más que todas las personas que le tienen miedo a esta terapia, para que le pierdan el miedo y se animen un poquito. La pregunta es, ¿a qué le tienen miedo en realidad? Generalmente las personas tienen miedo a conocerse a sí mismas. Por lo tanto, lo único que te puede servir conocerte a ti mismo es cambiar aquello que no te gusta de ti. Y eso te va a ayudar a tener una mejor vida. Exactamente. El miedo a sí mismo, entonces, a conocerse, el perder el miedo a sí mismo e iniciar el proceso de autoconocimiento. Bueno, yo en lo particular he iniciado también mi proceso de autoconocimiento hace un tiempo y yo lo que les recomiendo a las personas es que vale la pena porque uno descubre muchas cosas y evoluciona. Lo importante en la vida es crecer, o sea, crecer en los diferentes aspectos. Y una de las claves a mi criterio para crecer es eso, iniciar el proceso de autoconocimiento. Así que yo también... Hay algo bastante interesante lo que dices, porque cuando las cosas te hacen sentido, comienzas un proceso de libertad contigo mismo. Eso, sí. Humildemente. De verdad, muchas gracias, Oscar. Estoy muy contenta, muy complacida de esta conferencia. Las personas, estoy segura de que se han esclarecido muchas dudas con respecto a la terapia de vidas anteriores. Aparte de ser un tipo de terapia revolucionaria, es una terapia que, bueno, llama mucho la atención y, bueno, que vale la pena probar. Yo, bueno, de mi parte, yo los quiero invitar entonces a mi querida audiencia a participar de la siguiente conferencia que va a estar súper, súper interesante, igual que esta. Y yo me despido de ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Te deseo el mejor éxito de la vida.